Buenos días, queridos estudiantes. Espero que hayan tenido un lindo día de la primavera y del estudiante. En este breve video quiero hacerles un repaso sobre la cuestión de los intervalos teóricos. Ya les mandé ese material. Afortunadamente, como les decía, intervalos es un tema muy estándar. Eh, Hay distintas maneras de explicarlo, pero no hay ninguna duda, es como una cosa matemática. Los intervalos son lo que son y lo pueden entender solos seguramente, pero vamos a hacer una pasadita para que les quede claro cómo nosotros los vamos a pensar. En principio, es muy importante, lógicamente, que tengan clara el orden de tonos y semitonos que está en la escala. Nosotros eso ya lo vimos. En nuestra escala mayor habíamos visto cómo, si fueran todas las teclas blancas del piano, tenemos un semitono entre mi y fa, un semitono entre si y do, y todos los demás son tonos. Es muy útil que ustedes se representen el teclado del piano para que vean cómo entre las notas entre las cuales hay un tono, hay una tecla negra en el medio que marca el semitono entre ellas. Otra manera de pensarlo es pensando el teclado así. Yo tengo entre el do y el re hay un tono, y entre el do y el do sostenido hay un semitono. El do sostenido es la misma tecla que la tecla del re bemol. Después vamos a hablar en algún momento de por qué se usa la misma tecla con dos nombres distintos. Esa es cuestión de otra especulación. Ahora, el concepto de intervalo, es muy importante que les quede claro que el número del intervalo siempre hace referencia a la escala diatónica, es decir, a la escala que tiene todos los nombres sucesivos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en cualquier tonalidad. Entonces, una segunda siempre se va a llamar el nombre de una nota y la nota que está al lado, ya sea la nota de arriba si es una segunda ascendente o la nota de abajo si es una segunda descendente. Independientemente de si esa segunda mide un tono, un semitono, o a veces puede medir más que un tono, o a veces hasta puede ser una segunda tramposa, que sea una segunda pero que suene el mismo sonido las dos veces. Pero, dicho de otra manera, en un pentagrama, siempre una segunda va a estar formada por un sonido que está, como por ejemplo acá, en una línea, y un sonido que está en un espacio, o viceversa. Una segunda va a estar formada por un sonido que está en un espacio y otro sonido que se escribe en una línea. Por eso es que siempre el nombre va a ser distinto. No puede haber una segunda que se llame do-do, ni una segunda que se llame do-fa. Siempre la segunda de do va a ser o do-re o do-si. Independientemente si después son sostenidos, bemoles, doble bemoles, doble sostenidos o lo que sea. Una vez que tenemos eso claro, quiero mostrarles cómo tienen que hacer el ejercicio de intervalos teóricos. En los ejercicios de intervalos teóricos que les pasé, tienen dos secciones. La primera sección se refiere a clasificar y calificar el intervalo, y la segunda sección se refiere a construir el intervalo. ¿A qué nos referimos con esto? Clasificar los intervalos se llama en teoría musical a poner si son segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptimas, octavas, novenas, décimas, etc. O sea, se refiere a poner el número del intervalo. Y calificar se refiere a poner si ese número de intervalo es mayor, menor, justo, aumentado, disminuido, superaumentado o dos veces aumentado, o disminuido, cuando es más chico. Entonces, en la primera parte de los ejercicios donde dice clasificar y calificar, ustedes tienen que funcionar de la siguiente manera. Clasificar en realidad es medio redundante, porque acá estamos hablando de que son todas segundas. Entonces uno directamente podría poner un 2 abajo de todos y ya está. Digamos, es medio redundante. Podría ponerse solamente la calificación, porque la clasificación ya sabemos que son todas segundas. Pero bueno, nosotros la ponemos igual. Eso ya sabemos que es una segunda.
Después, para medir intervalos en general, no solo segundas, lo primero que tienen que hacer es pensar qué intervalo sería sin la alteración. Es decir, nosotros habíamos visto que sol la sin alteraciones, sol la sin alteraciones es una segunda mayor. Ah, bueno, hablamos de eso. Las segundas mayores miden un tono y las segundas menores miden un semitono. Entonces, yo sé que sol la sin alteraciones es una segunda mayor. Cuando el sostenido que haciendo un semitono está en la inferior, la está achicando. Fíjense que la de abajo tiene un sostenido, sube un semitono, la está achicando. Entonces, una segunda mayor achicada en un semitono pasa a ser una segunda menor. Y eso es lo que ustedes tienen que poner. Veamos el caso que sigue. Yo tengo una segunda formada por un do, por un si. Yo sé que do y si en la escala, do y si es un semitono, por lo tanto es una segunda menor. Sin alteraciones, do y si es una segunda menor. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo bemol en las dos notas. El bemol desciende un semitono. Pero fíjese lo que pasa. Si yo tengo los dos sonidos descendidos lo mismo, la distancia entre ellos sigue siendo la misma. Eso pasa como matemática, cuando uno divide por el mismo número, queda igual. Entonces, acá esta segunda do bemol, do bemol, si bemol, si sin alteraciones es una segunda menor, si tienen la misma alteración los dos sonidos, sigue siendo una segunda menor. Vamos con este otro caso. Yo tengo fa, sol bemol. Ya dijimos que primero ya sabemos que es una segunda, ponemos el 2, aunque no haría falta ponerlo, pero lo ponemos. Es una segunda. Ahora bien, fa, sol, sin alteraciones, es decir, los sonidos naturales se llaman cuando no tienen alteración. Fa y sol mide un tono, es una segunda mayor sin alteraciones. Entonces, pensemos esto. Fa, sol sin alteraciones es una segunda mayor. El bemol en el sol la está achicando. Entonces, de esa segunda, de ser mayor natural, al ser fa, sol bemol, es una segunda menor. Veamos otro caso. Vamos a ver este último caso, por ejemplo. Yo acá tengo la segunda fa, mi bemol. Dijimos que es una segunda, eso ya se sabe. Igual lo ponemos. Una segunda. Lo pensamos sin alteraciones. La segunda, fa, mi, sin alteraciones es un semitono. Entonces esa segunda decimos que naturalmente es una segunda menor. Ahora yo tengo fa, mi, que naturalmente es una segunda menor. Pero el bemol en el mi, como el mi es la nota inferior del intervalo, lo está agrandando un semitono. Por lo tanto, de ser menor, esa segunda pasa a ser mayor. Acá, esta maldita tipografía no distingue entre mayor y menor y no la pude cambiar en este pizarrón. Bueno, esa es una mayúscula, aunque ustedes no lo crean. Bueno, de paso les digo, cuando califican en menor o mayor, hagan una buena diferencia entre la M minúscula y la M mayúscula. No como este pizarrón que tengo acá, que no le pude cambiar la tipografía y son casi iguales. Pero no hace falta poner la palabra completa. Acá yo lo voy a poner porque, como les decía, está malísimo esta tipografía y no la puedo cambiar. Si no, basta con poner solamente M mayúscula o M minúscula, pero que sea bien clara.
La M minúscula es con curvas redondeaditas y la M mayúscula con curvas más acentuadas. Fijémonos este otro caso acá. Re do es una segunda que naturalmente es una segunda mayor porque es un tono. Bueno, acá no tiene alteraciones, así que esto queda segunda mayor. Vamos a ver este caso, que es un poco más complejo. Dijimos que mi fa siempre va a ser una segunda, porque vimos que está una nota en la línea y otra en el espacio, es una segunda. Muy bien. Naturalmente, la segunda mi fa, vimos en la escala, que es una segunda menor, porque es un semitono. Ahora acá, el fa está alterado, pero tiene un doble sostenido. El doble sostenido, en vez de ascender un semitono, asciende un tono completo. Entonces yo lo tengo que pensar así. Naturalmente mi fa es un semitono. Si fuera mi fa sostenido, estaría agrandada un semitono y pasaría de menor a mayor. Como está agrandada todavía un semitono más, pasa a ser una segunda aumentada. Eso se lo tienen que estudiar. ¿Se acuerdan que la segunda pueden ser menores, mayores, y cuando miden un tono y medio se llaman aumentadas? Entonces, este ejemplo de acá, el mi, fa, doble sostenido, es una segunda aumentada. ¿Qué tal? Fíjense que yo, si lo toco en el piano, mi, fa doble sostenido, yo tengo que este es el fa sostenido, la tecla negra, y el fa doble sostenido es la misma tecla del sol. Es la misma tecla del sol. O sea que si yo toco en el piano mi, fa doble sostenido, voy a tocar mi, sol, en realidad. Va a sonar mi sol como la tercera, que es mi sol. Pero teóricamente, si yo tengo escrito mi, fa doble sostenido, es una segunda aumentada. Lo que pasa es que la segunda aumentada suena igual que la tercera menor, que es mi sol, que ahora vamos a ver. Esa diferencia es muy importante también que la tengan en cuenta. Volvamos al tema de los ejercicios que tienen que hacer para entregar este sábado. Entonces, la primera parte de clasificar y calificar está resuelta con lo que acabamos de decir. Podemos ver este caso, vamos a ver este caso que también asusta porque tiene doble bemol. Miren, dijimos que re bemol, mi doble bemol, siempre va a ser una segunda, porque están escritos los dos grados conjuntos, se llaman, los dos sonidos que están uno al lado del otro en la escala, uno en espacio y otro en línea. Re mi, sin alteraciones, la segunda re mi sin alteraciones, es una segunda mayor, porque es un tono. Entonces, ¿cómo pienso esta? Yo tengo re mi sin alteraciones natural, es una segunda mayor. Si los dos fueran bemoles, ¿no? Seguiría siendo una segunda mayor. Igual que en matemática, cuando yo tengo un bemol acá y dos bemoles acá, sería como si el primer bemol y el segundo del doble bemol se simplificaran. ¿Se acuerdan eso de matemática? Yo lo tacho y tacho también uno de estos. Es decir, que esa segunda re bemol, mi doble bemol, mide igual que una que fuera re, mi bemol. Entonces, volvamos atrás. Si yo tengo re, mi, sin alteraciones, es una segunda mayor. Si yo tengo re y el mi está descendido un semitono, en vez de mayor me va a quedar menor. Y efectivamente, esa segunda re bemol, mi doble bemol, es una segunda menor. Si reaccionara el... Ah, porque estoy acá. Segunda
menor. Para re, mi doble bemol. Bueno, hasta acá los ejercicios en los cuales tienen que clasificar y calificar. La otra sección de ejercicios que tienen son los que hay que construir intervalos. Construir intervalos consiste en lo siguiente. Primero, tienen que poner, como acá primero era clasificar, es decir, poner el tipo de intervalo, acá primero tienen que escribir la nota del intervalo. Esto es recontra fácil, porque si yo tengo que construir una segunda mayor, no importa que sea ascendente, una segunda mayor ascendente, no importa que sea mayor, menor, disminuida, aumentada, es ascendente. Entonces, la segunda mayor ascendente de Fa siempre, siempre va a estar, si el Fa está en un espacio, va a estar en la línea de arriba, es decir, va a ser un Sol. Siempre la segunda ascendente de Fa es un Sol. Después que esto lo podría hacer para todo, miren, yo podría acá directamente segunda mayor descendente, no importa que sea mayor, la segunda descendente de Si va a ser La. La segunda ascendente de Do va a ser Re. La segunda descendente de Sol va a ser Fa. La segunda descendente de Si va a ser La y así sucesivamente. Siempre la segunda, ya dijimos, si hay una está en espacio, la otra va a estar en línea y viceversa. Ahora vemos cómo las voy a calificar, es decir, cómo voy a hacer que esta segunda sea mayor. Entonces yo dije, a partir del Fa, una segunda ascendente es Sol. Tiene que ser mayor. Fa, Sol, así naturalmente, como la tengo ahí escrita, me fijo en mi imagen de la escala, Fa, Sol es una segunda que mide un tono, por lo tanto es una segunda mayor. Por lo tanto, acá no tengo que hacer más nada. Ya Fa, Sol, así como están naturales, es una segunda mayor ascendente. Segundo caso, segunda mayor descendente. Dijimos que la segunda de Si se va a llamar La siempre. Entonces voy a fijarme a la escala, en mi imagen de la escala, a ver la segunda Si La. ¿Es mayor o menor? Y me fijo, Si La es una segunda mayor, porque mide un tono. Pero yo acá tengo que hacerla mayor también, pero tengo el Si bemol. Entonces, ¿qué pasa? Si La, sin alteraciones, es una segunda mayor. Si como está escrita ahí, el bemol en el Si, que es la superior, la chica, esa que está escrita ahí es una segunda menor. Yo para hacerla mayor la tengo que agrandar. El Si bemol no lo puedo tocar porque es el que está escrito en el ejercicio. Tengo que modificar la nota que yo agregué, que es el La. Entonces, para agrandarla, tengo que descender el La un semitono. Eso, para descender un sonido un semitono, tengo que utilizar un bemol. Entonces, la respuesta correcta para este no, es Si bemol. La bemol, esperen que consiga convencerlo. Ahí está. Miren qué lindo. Eso. De paso, fíjense, aviso que el bemol que acabo de dibujar, la pancita tiene que estar a la misma altura que la nota. En este caso, como la nota es un La que está en un espacio, la pancita abarca el espacio del La. Si fuera un bemol en este Re, por ejemplo, la pancita del bemol tiene que estar justo en la mitad de la línea donde está puesto el Re. Es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tengo que hacer una segunda menor ascendente de Do. Ya sé que la segunda ascendente de Do siempre va a ser un Re. Me fijo en mi imagen de la escala, a ver si Do, Re, ¿qué tipo de segunda es? Do, Re, mide un tono, es una segunda mayor. Por lo tanto, acá, así como está escrito, natural, esa segunda Do, Re, es una segunda mayor, pero tiene que ser menor, según el instructivo de acá. Entonces, otra vez, Do, Re es una segunda mayor así como está. El Do no lo puedo modificar porque la nota dada por el ejercicio. Tengo que modificar el Re. Si así como está es mayor, para hacerla menor la tengo que achicar. Y para achicarla tengo que descender la nota superior. Y fíjense, muy importante,
que siempre hablo de ascender o descender los sonidos y no de aumentar los sonidos. Porque justamente en música, cuando hablamos de aumentar, hablamos de el intervalo aumentado. En cambio, los sonidos se ascienden o descienden, no se aumentan, se ascienden o descienden. En este caso, yo tengo que descender el re. ¿Cuál es la manera de descender el re? Poniéndole un bemol. Así que al final estaba bien lo que había hecho antes, ¿no? La respuesta correcta de este es do, re bemol. ¿Qué tal? ¿Hasta acá estamos? Vamos con... vamos con este caso. Yo acá tengo que escribir la segunda mayor ascendente de si bemol. Ya dijimos que la segunda ascendente de si siempre se llama do. Siempre se llama do. Sin alteraciones, la segunda si do es una segunda menor. ¿Se acuerdan que es un semitono entre si y do? Entonces, naturalmente esa segunda es menor. Ahora yo tengo el si bemol, por lo tanto, está más grande esa segunda. Mide un tono. Y esta que a mí me pidieron que escriba es una segunda mayor. Por lo tanto, en este ejemplo no tengo que poner ninguna alteración, porque ya si bemol do es una segunda mayor y ya me quedó así. Vamos con este caso que está acá, que es un poco más complicado. Yo tengo que escribir la segunda menor descendente de sol. La segunda descendente de sol siempre se llama fa. La segunda, sol fa, sin alteraciones es una segunda mayor, porque mide un tono. Así como está escrita con el sol sostenido que me dieron, ¿es más grande o más chica? Como sostenido está en la superior, es más grande. Entonces, así como está escrita, mide un tono y medio y es una segunda aumentada. Para que sea menor, yo la tengo que achicar 2 semitonos, porque de aumentada tengo que pasar a mayor y después a menor. Para achicarla 2 semitonos o un tono, el sol sostenido no lo puedo tocar. Yo tengo que subir el sonido inferior un tono. ¿Cuál es la alteración que se usa para subir un tono los sonidos? El doble sostenido. Entonces, la respuesta correcta para esta es sol sostenido, fa, doble sostenido, que se escribe con una crucecita. Algunas tipografías más sofisticadas le ponen un puntito así, ¿ok? Pero en ningún caso son 2 sostenidos uno al lado del otro, ¿no? Doble sostenido se indica de esa manera. Muy bien, creo que está bastante claro qué es lo que tienen que hacer con los intervalos de segunda. Vamos a pasar ahora a ver qué pasa con los intervalos de tercera. No es muy diferente a lo que acabamos de ver, es exactamente lo mismo, pero vamos a hacer una pasada por las dudas por si hay dudas. Así como es muy importante que ustedes tengan en su cabeza el orden de tonos y semitonos de las notas, pensando en un teclado de piano, con las terceras pasa lo mismo. Las terceras, en los sonidos de la escala natural, los sonidos sin alteraciones, las teclas blancas, vienen en 2 modelos, 2 formatos. Por un lado, hay terceras que miden 2 tonos. Es el caso de la tercera do mi, el caso de la tercera fa la y el caso de la tercera sol si. Es decir, en las teclas blancas, en la escala de do, hay 3 terceras que miden 2 tonos y que se llaman terceras mayores. Y a su vez, hay otras terceras, como la que forma re fa, fíjense que son las terceras que estamos viendo, que miden un tono y medio, que son las menores, siempre tienen un semitono, abarcan un semitono en la escala. Es decir, re fa es una tercera menor, mi sol es una tercera menor, la do es una tercera menor y si re es una tercera menor. No hice más corchetitos porque ya empiezan a repetirse. Entonces,
es fundamental que ustedes se aprendan de memoria, dormidos, borrachos, sonámbulos, cuáles terceras naturales son mayores y cuáles terceras naturales son menores. Si estuviéramos en la clase, yo les pediría un ejercicio y les diría así que me digan, sol, si. Entonces ustedes tienen que armar esos sonidos en una configuración de tercera, ¿no? Porque si digo sol, si, estoy pensando en tercera, no en sol arriba y si abajo, que eso después vamos a ver es una sexta. Sol, si, tercera mayor. Fa, re, tienen que armarla como tercera, ¿no? No fa y re arriba, sino fa, re. Fa, re, tercera menor. Si, re, menor. Do, mi, mayor. Mi, do, mayor, obvio. Fa, la, mayor. La, do, menor. Y así sucesivamente. Tienen que tener inmediatamente, darse cuenta si naturalmente una tercera es mayor o menor. Son 7 nada más, o sea que no pasa nada. Es una tarea relativamente fácil. Cuando hagamos el ejercicio de terceras, entonces, es exactamente igual a lo que acabamos de hacer con la segunda. No tiene mucha ciencia. Clasificar y calificar terceras. Ya sabemos que acá son todas terceras, así que no las voy a escribir. Tercera, 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 tercera. Ya vienen clasificadas porque son todas terceras. Para calificar, es muy parecido a lo de las segundas, porque las terceras también vienen en formato menor, un tono y medio. Mayor, 2 tonos. Si mide un semitono más que mayor, como todos los intervalos mayores, un semitono más que mayor se llaman aumentados. Y tercera menor mide un tono y medio, y como todos los intervalos menores, si son un semitono más chicos, se llaman disminuidos. Entonces, ¿cómo procedemos acá? Dijimos que esta está bien, la ponemos, pero es una tercera, ¿no? La pienso sin alteraciones. Sin alteraciones, la tercera sol, si, habíamos dicho que sol, si, era de las terceras grandes, de las terceras que miden 2 tonos, es una tercera mayor. Por lo tanto, si sol, si es una tercera mayor, y la inferior, que es el sol, está sostenido, está achicada a un semitono. Entonces, de ser mayor, pasa a ser menor. Sol sostenido, si, es una tercera menor. ¿Ok? Una tercera menor. Vamos a ver esta de acá. Re sostenido, si. Dijimos que re sostenido, re si siempre va a ser una tercera. La pienso sin alteraciones. La tercera re si sin alteraciones está entre las que están acá dibujadas arriba. Re si es una tercera menor, porque mide un tono y medio. Entonces yo acá tengo re si sin alteraciones es menor. Si la nota superior del intervalo, que es el re, está sostenido, quiere decir que está un semitono más agrandada. Entonces mide 2 tonos. Entonces, re sostenido si es una tercera mayor. Fíjense el caso de al lado. Este caso es bastante fácil. Yo tengo mi sol, que ya dijimos que es mi sol es una tercera, ya sabemos. Sin alteraciones, la tercera mi sol es una tercera menor. Es de las terceras que miden un tono y medio. Es una tercera menor. Si un intervalo, dijimos esa regla de oro, si un intervalo tiene la misma alteración en los dos sonidos, no se modifica el tamaño. De ser así, pasa así o así, las dos se mueven igual. O sea que si mi sol naturalmente es una tercera menor, si es mi bemol, sol bemol, sigue siendo una tercera menor. Y esa es la respuesta correcta. Vamos a fijarnos qué pasa en este caso, el segundo intervalo de esta línea. Dijimos que primero nos fijamos cómo es ese intervalo naturalmente. Do, la, sin alteraciones, es una de las terceras que son menores, ¿no? Acá tenemos la, do, la, es una tercera menor, porque mide un tono y medio.
Ahora, fíjense qué pasa acá. Do, la sin alteraciones es menor. Ahora, el bemol en la nota superior la está achicando un semitono. Dijimos que todos los intervalos que son menores, si están en un semitono achicados, pasan a ser disminuidos. Por lo tanto, esta tercera do bemol la es una tercera disminuida. Yo lo escribí así con letras, pero también se puede escribir, y es mucho más práctico, a mí me gusta más de hecho, tachando el número. O sea, yo puedo escribir 3 y tachado quiere decir intervalo disminuido. En ese caso, tercera disminuida. Si fuera una segunda disminuida, yo escribo 2, así, y tachada quiere decir segunda disminuida. Y ya está. Fíjense este caso, parecido a lo que pasaba con las segundas. Do bemol la, si yo voy al teclado, do bemol la, el do bemol es un semitono bajo del do, es la misma tecla que el si. Y el la tecla del la. Si yo toco en el piano do bemol la, voy a tocar la tecla del si, la tecla del la. Es un tono. Es decir, la tercera disminuida, do bemol la, suena igual que la segunda mayor, si la. Pero teóricamente es distinto y no es un capricho. Después vamos a ver que por el sistema de las tonalidades no es lo mismo un do bemol que un si. No es lo mismo. Después los vamos a ver en profundidad, pero imagínense que yo tengo la escala diatónica, siempre tiene que tener la sucesión de los 7 sonidos, do, re, mi, fa, sol, así sean bemoles o sostenidos o lo que sea, tiene que haber 7 sonidos. Entonces, hay un determinado caso en el cual yo voy a tener que poner la, do bemol, no es lo mismo que la, si. Porque para que lo piensen ahora si quieren. Si yo pongo que un intervalo es la do bemol, estoy implicando que entre ese la y ese do, como es una tercera, entre esos dos hay un sonido más en la escala. Cosa que no pasaría si yo pongo la si. Es una cosa completamente distinta. Muy bien. Y por último, fijémonos qué pasa con lo de construir, que es lo mismo que pasaba con las segundas. Si yo tengo que construir terceras, ya sé que siempre la tercera va a ser, va a estar salteando uno de los sonidos de la escala diatónica. Es decir, si yo tengo un sonido en un espacio, la tercera va a estar o en el espacio de arriba si es ascendente o en el espacio de abajo si es descendente. En este caso, que tengo acá la primera, si yo tengo una tercera ascendente de fa, siempre se va a llamar la, siempre. Si yo acá tengo una tercera descendente de si, sea bemol o lo que sea, no importa. La tercera descendente se va a llamar sol. La tercera ascendente de do se va a llamar mi. La tercera descendente de sol se va a llamar mi. Y así sucesivamente. No tiene ciencia. Ahora vamos a ver cómo completamos el ejercicio. Yo acá tengo que poner en el primer caso una tercera mayor ascendente. Me fijo entonces. Ya no hace falta volver a la escala. La tercera fa la, naturalmente, así, sin alteraciones, ¿es mayor o menor? Fa la es de las terceras grandes, la que mide en 2 tonos, es una tercera mayor. Acá me pedían que escriba una tercera mayor, ya está. No tengo que hacer más nada. Vamos al segundo caso. Si bemol sol. Yo sé que la tercera descendente de si se va a llamar sol. Naturalmente esa tercera si sol es una tercera de las grandes, la que mide en 2 tonos, es una tercera mayor. Pero como yo tengo el si bemol dado, que es, no lo puedo cambiar, me la está achicando. Si bemol sol me queda una tercera menor y yo tengo que hacerla mayor. Por lo tanto, como la primera no la puedo cambiar, tengo que descender el segundo sonido. Para descender un sonido, ¿qué es lo que uso? Un bemol. Por lo tanto, la respuesta correcta de este es si bemol, sol bemol. ¿Hasta acá estamos? Muy bien. Vamos a ver, este caso me gustó. Miren este caso, sol sostenido, mi. Yo tengo que construir una tercera menor descendente. Ya dijimos que la tercera descendente de sol se llama mi. Ahora, si fuera sol mi natural, sería una tercera menor, es de las terceras chicas, que miden 1,5 tonos. Ahora yo tengo ese sol sostenido
que me la está agrandando un semitono. Es decir, así como está escrita, sol sostenido mi es una tercera mayor. Para que sea menor, como el sol no lo puedo tocar, tengo que ascender el mi. ¿Cómo haciendo un sonido? Con un sostenido. O aparte quería dibujar un sostenido. Entonces la respuesta correcta de este es sol sostenido. Mi sostenido es una tercera menor. Y así sucesivamente. Espero que les haya quedado claro. Más tarde en el día de hoy o mañana, tengo preparado otras clases, les mando otro videíto para ver cómo vamos a practicar auditivamente los intervalos. Eso nos interesa muchísimo también. Esto teórico nos interesa muchísimo porque es una base, pero esto lo pueden encontrar en cualquier lado. En cambio, la manera de practicar los intervalos es muy importante que la veamos de la manera que la vamos a trabajar nosotros. Porque hay videos en YouTube, pero que los practican de otra manera que no es muy útil, todos juntos, en fin. Ya les voy a explicar. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos dentro de un rato. Hasta luego.